Crecimiento y recesión, apertura al mundo y fronteras cerradas, endeudamiento y default, hiperinflación y deflación, Estado protector y privatizaciones. En las últimas décadas, la economía argentina pasó por casi todos los estados. Para comprender el presente, hace falta ir más de medio siglo atrás. A fines de la década del 60, el gobierno militar de Juan Carlos Onganía tenía un plan: abrirnos a ese mundo que estaba en vilo por la Guerra Fría. Para el ministro Krieger Bacena, el Estado tenía que retirarse un poco de la economía. Tanto se retiró que la situación enseguida empezó a complicarse. Se resintió la industria, hubo una caída de las exportaciones agrícolas y empezó a faltar combustible. El cordobazo precipitó la caída de Onganía y abonó el clima político para la vuelta del peronismo. Cámpora al gobierno, Perón al poder. El lema vale, sobre todo, para la economía. Perón designó a José Ver Helbard. Si Krieger Bacena quería que el Estado se retirara de la economía, Helbard va a proponer lo contrario, llamando a un pacto social. ¿Qué fue el pacto social? Básicamente, los empresarios ofrecerían un salario acorde y los sindicatos se comprometerían a no pedir aumentos por un tiempo prudencial. El plan frenó la inflación durante el primer año, pero en 1974 los sindicatos perdieron la paciencia. La muerte de Perón agudizó la crisis política. En junio de 1975, el Rodrigazo llevó la inflación a 3 dígitos y dejó al país al borde del default. Con el golpe del 76, la economía pegó un nuevo volantazo. Martínez de Hoz lanzó la reforma financiera y su famosa tablita. La gente sabía cuánto iba a valer el dólar día a día por los siguientes 8 meses. En primer lugar, la libertad de precios. Pero la inflación no tardó en dejar nocaut los planes del ministro. Al poco tiempo, la tablita quedó atrasada. La desregulación del sistema financiero y la apertura económica fomentaron la especulación y el fenómeno conocido como plata dulce. En 1985, el austral reemplazó al peso con la promesa de corregir valores atrasados por años de inflación acumulada. La calma alfonsinista duraría muy poco. Hubo tarifazos, control cambiario y al mismo tiempo una importante suba de salarios. Nada pudo frenar la escalada de precios, que desembocó en una hiperinflación. Algunos años más tarde, la ley de convertibilidad de Domingo Cavallo, el famoso $1, $1, vino acompañada de una profunda renovación del Estado, privatizaciones de empresas públicas y reforma del sistema jubilatorio. Primero de enero, un nuevo peso monetario. Dejamos el austral para pasar precisamente al peso. ¿Tendremos un verano caliente? La revolución productiva que prometía Menem dejó en ruinas a la industria nacional. Su modelo estaba basado en préstamos externos para paliar el déficit fiscal. Argentina quedó atada al dólar y la bomba le explotó a De la Rúa. El corralito y la crisis del 2001 marcaron el fin de una época. La Argentina llegaba al siglo XXI al grito del que se vayan todos. Duhalde eligió a Roberto Lavagna, quien más tarde sería ratificado por Néstor Kirchner. Por estos años, el precio de la soja alcanzó su récord en los mercados internacionales. En el 2006 se canceló la deuda con el FMI, pero 2 años después faltaban dólares. El gobierno volvió a recurrir al campo y llevó al Congreso la pelea por las retenciones. Mi voto no es positivo, voto es en contra. Para reducir el impacto de la crisis financiera del 2008, Cristina Kirchner lanzó la asignación universal por hijo. Durante el segundo mandato de CFK, la emisión monetaria volvió a ser receta habitual. El gobierno aplicó mayores controles para contener la inflación. Llevó a cabo una estricta vigilancia en las góndolas de los supermercados. En 2011 nacieron el cepo cambiario y el dólar tarjeta en el intento de controlar el valor de la divisa estadounidense. Sobre el final del gobierno de Cristina, una devaluación del peso hizo saltar el tipo de cambio oficial. En 2015, el kirchnerismo dejó el poder luego de 12 años. El cepo fue lo primero que eliminó Mauricio Macri cuando llegó a la Casa Rosada. Sin controles del precio de divisas, la devaluación fue cercana al 40%. El plan económico de Macri se basó en metas de inflación, pero durante su gestión los precios subieron con un promedio anual del 40%.
A lo largo de su presidencia siguieron otras devaluaciones. En sus 4 años, el dólar registró una suba de más del 500%. Al contrario de lo que pasaba con Cristina, Macri priorizó las relaciones internacionales. En 2016, Argentina les pagó 9.300 millones de dólares a los bonistas. Y en 2018, el gobierno fue al FMI a pedir un préstamo por 50.000 millones. El préstamo al FMI que pidió Macri abrió una grieta en el gobierno de Alberto Fernández y fue el detonante para la salida del ministro Martín Guzmán. Después del paso fugaz de Batakis, llegó un nuevo ajuste con Massa. Se estima que para el 2023 la inflación volverá a rondar en el 100%. La historia de la economía argentina se escribe siempre con las mismas palabras.